hecho en nuestra vida, Padre, por lo que has hecho en esta congregación, Señor, por esas iglesias que han salido de aquí, Padre, donde también adoran tu nombre, Señor. Gracias por nuestra familia, porque tú tienes planes para ellos, Señor. Gracias por tu compasión, por tu amor, por tu fidelidad, porque eres tan lindo, Padre. Gracias, porque tú eres nuestro Rey. Aleluya. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Mis hijos, vayan a su clase, a que Dios les hable, que Dios les ministre, y nosotros pues nos quedamos aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Maravilloso Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Sean bienvenidos. Extiéndale la mano al que alcance por ahí. Extiéndale la mano. Sonríale a su esposo, hermana Cora, por favor. Alabado sea Dios. Aleluya. Qué bueno. Estamos en la casa del Señor. En una mañana donde Dios tiene propósitos para la vida de nosotros. Si Dios nos trajo es porque tiene un propósito. Amén. Y vamos a tomarlo. No deje que ese propósito pase de largo. Usted agárrelo en el nombre del Señor. Amén. Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a gozarnos. Adelante, hermano Johnny. Que Dios me lo bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Damos gracias al Señor una vez más por la preciosa oportunidad. Es un lindo día hoy, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Cuánto dieron gracias a Dios cuando se despertaron? Me gustó ver el día, la luz del sol, muy bonito. Ni caliente ni frío, ¿verdad? Ni caliente ni frío. Así que Dios es bueno, nos ha dado un día más. Y un día más de su gracia, de su amor, de su misericordia. ¿Están en serios, hermanos? Sí, estoy contento. Amén. Gloria a Dios. Estamos muy contentos. El Señor le ha dado un año más de vida a Belén. Y eso es una bendición, ¿verdad? Gracias a los hermanos que nos acompañaron y estuvimos disfrutando un día muy hermoso ayer. Así que Dios es bueno. Vamos a entrar en la clase dominical. Y vamos a ponernos de pie y vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de esta clase es el anhelo de ser instruido para caminar como es digno del Señor. El anhelo de ser instruido para caminar como es digno del Señor. Y la porción bíblica está en el Salmo 119, del versículo 30 al 40. Amén. Caminar como es digno del Señor.
El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, él hace una despedida cuando se está despidiendo de Timoteo, y él dice una expresión que a mí me ha conmovido siempre. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero él dice que la ha acabado con gozo. Con gozo. Y eso es bien importante, porque no es solamente acabar la carrera con dignidad, con honor, sino acabarla con gozo. Hay muchos que acaban la carrera, pero no la acaban con gozo. Y la acaban. Por ejemplo, Moisés acabó la carrera, pero no fue con gozo, fue con tristeza. Sansón acabó la carrera, pero tampoco fue con gozo. Y esa palabra digno, caminar como es digno del Señor, enfoca varias áreas, hermano. Digno de Jesucristo, digno del Evangelio, digno de la palabra, digno del Espíritu. Amén, digno de la salvación. Así que de eso se trata la clase. Salmo 119, 30. Leamos la porción bíblica. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Lea usted. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Confirma la palabra a tu siervo que te teme. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Amén. El tema de la unidad es mensaje de los salmos sapiensales. Aún seguimos con esa unidad. La afirmación fundamental, el anhelo por guardar los mandamientos de Jehová, logra vivificar al creyente al valorar la justicia divina. El versículo a meditar es el versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. No a medias, no con una partícula, de todo corazón. Amén. Vamos a la introducción. Bueno, vamos a orar. Padre maravilloso y buen Dios, te damos gracias por este día hermoso que tú nos das, Señor, por la oportunidad de venir y adorar tu nombre y de aprender de tu palabra. Señor, te pedimos tu dirección, te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. Pon en nosotros un buen sentir, pon en nosotros el deseo de aprender de tu palabra, de atesorar tu palabra. Enséñanos tu justicia, enséñanos tu verdad, Padre. Necesitamos, Padre, ser alimentados por tu palabra. Necesitamos el alimento espiritual que edifica nuestra alma, que edifica nuestro corazón, que edifica nuestro espíritu, Señor. Danos la sabiduría que es conforme a la piedad, Señor, para poder conducirnos en esta vida. Ayúdanos, Señor, dame tu mano de poder. Sosténme con tu gracia, con tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. ¿Cómo piensa usted que debe ser la conducta de aquel que ha tomado el cristianismo como vocación? ¿Qué es una vocación? Vocación es cuando nosotros nos dedicamos a hacer algo que aprendimos, que deseamos hacer, que fuimos instruidos. Por ejemplo, el estudiante de medicina, su vocación es ser médico, ¿verdad? El que va a la academia de policía, su vocación es llegar a ser un policía. El arquitecto que va a la universidad y empieza a estudiar diseños y ingeniería y todo eso, es porque quiere ser arquitecto y porque quiere construir edificios.
el cristiano o aquel que estudia la palabra de Dios y aquel que inicia y empieza a estudiar las escrituras y empieza a estudiar la palabra, la Biblia, es porque tiene una vocación espiritual, porque quiere ser un fiel cristiano, ¿verdad? Quiere ser un cristiano idóneo, un cristiano ideal, un cristiano fundamentado en la palabra, y esa es su vocación. Entonces, cuando hablamos de vocación, es aquella persona que se dedica a lo cual ama, algo que ama, que quiere ser, pero que no lo hace solamente por obligación o porque se lo imponen, sino porque realmente le gusta, realmente desea, realmente ama lo que está haciendo. Entonces, eso es vocación. Y en esa parte donde dice, analice, dice el nota del maestro, ¿cómo debe ser la vocación? ¿Cómo debe ser la conducta del cristiano? Aquel que desea caminar como es digno del Señor. Aleluya. Podemos nosotros caminar, hermanos, caminar y empezar, gracias hermano, y empezar en la vida cristiana como algo que nos atrae, como algo que nos gusta, como algo que tal vez nos inspira. Pero ¿será verdaderamente suficiente eso? Amén, pastor. Sí, creo que si nuestra conducta es caminar, ¿verdad?, de acuerdo a los principios de Dios, tenemos que escudriñar la palabra para ver cómo Dios quiere que tengamos, cuál estilo de vida Dios quiere para cada uno de nosotros. Es a través de la palabra de Dios que vamos a ver lo que Dios espera. Amén. Si no la estudiamos, definitivamente no podemos hacerlo. Exacto. A favor de Dios. El apóstol Pablo fue muy enfático con las cartas que él envió, que él escribió. Y el apóstol Pablo nos inspira a nosotros a vivir la vida cristiana entregados totalmente al Señor, no a medias, no en dos pensamientos. No se puede, hermanos. De hecho, el que vive la vida en dos pensamientos está desagradando a Dios de una forma mayor que aquel que vive directamente en el mundo. Y eso usted lo puede ver en el ejemplo de la iglesia Laodicea, en Apocalipsis capítulo 2. Por cuanto no eres tibio ni caliente, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, dice el Señor. O sea, entre dos pensamientos es algo que Dios abomina. Por lo tanto, si queremos vivir la vida cristiana dignamente, tenemos que vivir de todo corazón las normas, las reglas, la forma en que Dios nos dice que debemos de ser en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a la introducción. Cada persona, dice, cuando una persona anhela servir a Dios con su ser integral es total, completo, investiga cuáles son los parámetros de conducta que debe tener en sus actividades del diario vivir. Es decir, si yo quiero vivir la vida cristiana, tengo que investigar lo que Dios quiere en su palabra. Amén, aleluya. ¿Sabe, hermano, que cada vez que usted lee la Biblia, usted debe de pedirle al Espíritu Santo que le revele el carácter de Dios? Porque la Biblia expresa el carácter de Dios. Aleluya. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted tiene que pedirle al Señor aprender algo de su carácter. Siempre que lea la Biblia va a aparecer algo del carácter de Dios, cómo es su conducta, y Dios no es como nosotros, porque nosotros reflejamos lo que queremos que la gente vea en nosotros. A veces fingimos ser lo que no somos, porque queremos dar una impresión, porque queremos aparentar algo que posiblemente en nuestro corazón no sea real. A eso se le conoce como personalidad. Pero Dios no tiene personalidad, Dios tiene carácter. Aleluya. Su personalidad es igual que su carácter. El carácter es lo que usted verdaderamente es. La personalidad es lo que usted quiere que la gente vea en usted. Y en mí también. Pero el carácter no lo puedo esconder temporalmente de las personas. Pero en cuanto menos esperamos, salta la liebre. ¿Ha oído ese refrán?
La persona esconde su carácter porque tiene mal carácter y finge una personalidad y se ve bien bonito, pero de repente durante el transcurso de la vida, por ahí surge alguna situación que lo sacó de quicio y salta la palabrota. O salta algo, una reacción violenta y usted dice, ¿y este? Pero no era así, no es así. Bueno, es porque está escondiendo su verdadero carácter. Usualmente nuestros cónyuges son quien conocen verdaderamente nuestro carácter. Nuestra esposa conoce nuestro carácter. Las hermanas, en el caso de las hermanas, el esposo conoce su carácter. ¿Verdad? Dios no tiene personalidad, Dios tiene carácter. Él es y será como Él es. Y en su palabra se refleja lo que Él es. Entonces, si yo quiero ser como el Señor Jesucristo, como mi Señor, yo tengo que preocuparme por estudiar, por indagar en la palabra el carácter de Dios. Jesucristo dice que el que quiere escudriñar la palabra va a ser como Jesús. Escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí significa ellas reflejan mi carácter. Eso es lo que está diciendo. Ellas reflejan mi carácter. Entonces, si yo quiero aprender, si yo quiero ser un cristiano maduro, firme, fuerte en la fe, yo tengo que escudriñar el carácter de Dios en su palabra. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. A usted le pueden decir muchas cosas en el altar, en el púlpito, pero la única forma que usted puede conocer a Dios es a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén. Con el propósito de ayudar a los seres humanos a tener una relación saludable con Dios y a vivir en armonía unos con otros, Dios dio a Israel 10 principios que son el decálogo. ¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamientos. Amén. Vamos a la primera parte, la influencia santificadora de la palabra de Dios. Leamos los primeros 2 versículos, el 30 y el 31. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Amén. Son bienaventurados los que guardan los caminos de Jehová. Eso está en Proverbios 8, 32, 35. Son bienaventurados los que guardan los caminos del Señor, ya que son instruidos en la palabra de Dios. La instrucción como disciplina de Jehová enseña a vivir con sabiduría y temor del Señor para que se obtengan lecciones de vida. La persona sabia se deja guiar por Dios, recibiendo una sabiduría práctica de la vida. Miren, hermanos, la fe en la palabra del Señor, la fe en Dios y el seguir la palabra de Dios no es andar en el aire, no es andar apartados del mundo, aislados de la realidad y aislados de nuestro entorno. La verdadera fe, hermanos, es seguir los parámetros bíblicos. Vivir la palabra de Dios no significa aislarnos del mundo, sino que la persona sabia, dice, se deja guiar por Dios recibiendo una sabiduría práctica. ¿Qué es sabiduría práctica? Es decir, que en todos los ámbitos de nuestro diario vivir, usted anda siempre conectado con el Señor. Usted siempre anda buscando la dirección de Dios para dar el siguiente paso. En su trabajo, en su escuela, en todo momento usted anda con la conciencia presente de que Dios está con usted. Entonces, eso le permite a usted vivir una vida práctica. Una vida práctica, una sabiduría práctica, que no es una sabiduría que la usamos solamente para estar en la iglesia o para estar en casa leyendo la Biblia, sino que la aplicamos al diario vivir. No me conviene estar con estas personas en este ambiente porque es un ambiente hostil a mi creencia, diferente a lo que yo creo. Si estoy con estas personas en este lunchroom, oyendo lo que ellos están diciendo, están afectando mi mente. Entonces mi sabiduría práctica es moverme a mi carro y tomar mi lunch en mi carro, oír alabanzas, oír un mensaje, oír algo que edifica mi alma, y así actúa el creyente.
¿Sí o no? Se aísla de lo que afecta su relación con Dios. Esa es una sabiduría práctica. El sabio, cuando aplicamos aquel versículo que dice, el sabio ve el mal y se aparta de él, pues no se refiere tanto al peligro físico, porque Dios puso en cada ser humano un instinto de conservación. Que aunque no sea cristiano, le dice, si usted ve un león en una acera, usted se va a ir por ahí. Yo le aseguro que aunque no sea cristiano, se va por otro lado. Eso se llama instinto de conservación. Entonces, el sabio ve el mal y se aparta de él. Tiene que ver con conductas morales, con decisiones que tenemos que tomar en cuanto al pecado, en cuanto a lo que yo sé que puede afectar mi relación con Dios, y yo me aparto de eso. Me aparto de lo que afecta mi comunión con Dios. Amén. Entonces, esa es una sabiduría práctica. En la literatura judía, la persona sabia es aquella que tiene la ley de Dios como fuente de la sabiduría. Por tanto, el sabio es el hombre que lee, medita, estudia los libros sagrados con el propósito de obtener en ellos las reglas de vida. En la cultura judía, el que estudia la Torah, el que estudia el Pentateuco, el que estudia la ley, el que estudia la palabra de Dios, ese es un sabio. Esa persona vale la pena, es un sabio. Así se le considera en el pueblo de Israel. Con mucha más razón nosotros. Una persona que es estudiosa de la palabra de Dios no es una persona arrogante, ni orgullosa, ni santurrón. ¿Ha visto usted personas que se creen superiores a otras personas porque tienen tal vez algún título universitario de teología o algo? Y eso les hace sentirse superior. Pues mire, hermano, el que verdaderamente ama la palabra de Dios se puede preparar. Se puede preparar en una institución cristiana, en un instituto bíblico, en una universidad, pero la misma preparación le hace ser más humilde y más entregado al Señor. La misma preparación teológica, si verdaderamente ama la piedad, la misma preparación le da mayor humildad. Porque entre más usted conoce la Biblia, también conoce su pequeñez. Entre más conoce de Dios, más Dios le permite a usted verse a sí mismo. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca. Pero cuando Él crece en mí, realmente yo estoy disminuyendo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. El domingo pasado participaron, hermano. Hoy también participen. Amén, hermano. ¿Qué considerarlo? ¿Qué se puede decir de las personas que se preparan con maldad? Porque hay personas que lo hacen solo para pelear. No sé si te acordás cuando salimos a evangelizar, había una persona al lado de la calle observándonos. Yo estaba embarazada, entonces yo estaba a un ladito, los hermanos estaban cantando y pasando. Y esa persona, yo creo que dijo, esta pobrecita, a esta voy a agarrar. Y vino y me empezó a hacer preguntas, pero preguntas capciosas para pelear. Y sabía Biblia, y me decía versículos bíblicos, pero solo para pelear. Yo considero que también el conocimiento puede afectar en una forma negativa a las personas que no tienen el propósito de agradar a Dios. Amén. Amén. Amén, pastor. Sí. En una ocasión fuimos a MacArthur Park a evangelizar y encontré al hermano Héctor agarrado con un solo Jesús, que ya era conocido él. Él atacaba a los cristianos tremendamente. Sabía Biblia, ¿verdad? Pero atacaba terriblemente. Y en una ocasión yo lo encontré y están ahí discutiéndose bien fuerte, ¿verdad? Y como yo conocí a este varón, yo le dije al hermano Héctor, ¿sabe qué, hermano? Vámonos. No, hombre, decime que si se quería quedar. Pero yo lo agarré, lo abracé y me lo llevé. Y por allá encontró a un borrachito que lo atendió, ¿verdad? Y le predicó y todo. Hay personas que se preparan, como dice la hermana, ¿verdad? Para atacar. Usted sabe que el temperamento de los solo Jesús es fuerte.
¿verdad? Y el temperamento del que verdaderamente ha creído en Jesús es un temperamento, ¿verdad? Pasivo, ¿verdad? Es sencillo. Entonces se ve la diferencia, ¿verdad? Y yo creo de que tenemos que distinguir, ¿verdad? Cuando alguien sale así, que usan la sabiduría, pero para atacar. Como pero no era un solo Jesús flaquito, delgado. No, era una persona ya grande. Porque a mí me salió uno también ahí, estaba con el megáfono y estaba predicando. Y cuando uno evangeliza y predica, pues uno tiene que predicar a Jesucristo como salvación, como único medio de salvación. Y cuando yo estaba con el megáfono, se acercó a mí y me dice, ¿ya terminaste? Y le digo, sí, ya terminé. Me gusta cómo predicas, me dice, porque estás predicando a Jesucristo. Solo Jesucristo salva. Ah, ya sé por dónde va usted, le dije. Yo ya sabía. Pues cuando estamos evangelizando, ¿qué podemos predicar? No vamos a predicar doctrina. Yo le dije, no voy a predicar doctrina, voy a predicar a Jesucristo como único medio de salvación. No voy a predicar del Espíritu Santo, de la doctrina de la expiación, de la doctrina de la justificación. Eso viene después que una persona se convierte y se empieza a instruir. Pero aquí en el parque, aquí tenemos que tirar la red y tenemos que predicar que Jesucristo. No es que estoy de acuerdo con lo que tú piensas. Y se enojó, entonces ahí le dejé el espacio, porque ¿para qué contender, hermanos? La palabra de Dios no es para contender. Bueno, Johnny. Sí, cuando estaba en San Bernardino, llegó un solo Jesús a congregarse unos días ahí. Y de repente vi que empezó a hacer amistad con 3 muchachos de la iglesia. Y después ya no vi a los muchachos, no llegaron, ni a él. Y en una ocasión yo fui a la casa de uno de los muchachos y ahí estaba él enseñándoles, ¿verdad? Entonces cuando yo llegué, me senté y él siguió enseñando, pero cuando empezó a decir cosas fuera de contexto, entonces yo, ¿verdad? Hablé y dije, no, eso no es así, mi hermano, se está equivocado. Sí. Entonces dijo, no, si el pastor va a estar molestando, dice, mejor no los enseño. Y tenía tan cautivados a los muchachos que los muchachos me dijeron, sí, pastor, mejor váyase. ¿Verdad? Tremendo. Entonces yo les dije, está bien, me voy a ir, les digo, pero voy a orar primero por ustedes. Y oré, ¿verdad? Fuerte. Y oré por él también, ¿verdad? Ten misericordia de este hombre, Señor, bendícelo, ayúdalo. Y él empezó a orar también, pero él decía, Señor, maldice a este fornicario, a este adúltero. Entonces, ellos no se dieron cuenta de la diferencia de espíritu que había, sí, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con esta gente. Sí, yo creo que nosotros los cristianos y las hermanas cristianas, ¿verdad? Debemos también de ser sabios, porque si hay una contienda con alguien, ¿verdad? Por medio de la palabra, no por otra cosa, sino por medio de la palabra, es mejor hacer lo que dijo el pastor, ¿verdad? Y irse mejor uno y evitar ese, ¿verdad? Contraste con este hombre o esta mujer que nomás vienen para ver qué, ¿verdad? Como dice la hermana, ¿verdad? Para ver cómo lo atrapan a uno. Porque la realidad es de que ellos, ¿verdad? Nomás para contienda. Y la palabra de Dios no es para contienda, ¿verdad? Sino que viene para edificación. Sí. Porque una vez andaba yo con el hermano Juan Lucas y la esposa Melissa y otros grupos, ¿verdad? Predicando, y de repente yo me fui a unos apartamentos y cuando regresé había una gran discusión con el hermano Juan Lucas y unos señores que estaban ahí. Los señores estaban contradiciéndole y entonces yo miraba que ya estaba bien caliente la cosa y ya comenzaban a remangarse las manos, y yo llegué y le digo al hermano, vámonos varón, le digo, esto no es de nosotros, le digo, y lo abracé y me lo llevé, hermanos. Y la situación, hermanos, de que hay hombres que vienen, ¿verdad?, a meterse en la palabra de Dios solo para hacer daño, porque el pastor de León está hablando de este hombre, ¿verdad?, de este hombre que estaba instruyendo a los jóvenes. Y este hombre le estaba diciendo a los jóvenes que la masturbación no es pecado, ¿verdad? Él iba en contra de las cosas de Dios, la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Amén. Vamos a seguir. Dice, no se podía añadir ni quitar a los mandamientos dados por Dios, el decálogo. Fíjese que se le dice el decálogo. El decálogo significa que es algo que no admite comentario ni admite sugerencia. Un diálogo es diferente, pero el decálogo es de parte de Dios hacia nosotros. Y eso implica que siguen vigentes y hay que obedecerlos. No admiten duda ni admiten
que el hombre sugiera, sino que es algo que Dios instituyó para guiar la conducta de los seres humanos, para guiar la conducta de nosotros. Las 10 palabras, eso significa el decálogo, regulan la relación armoniosa que debe existir entre el humano con Dios y la de cada humano con su prójimo. El hermano leyó el versículo 30 y el 31. El 31 dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Esa palabra me he apegado significa me he sido adherido. En el versículo 31, he sido adherido como con cola, acolado, cola, pero no, pegamento pues, pegamento. He sido bien adherido a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. La palabra de Dios dice que no serán avergonzados cuantos en Él confían. Amén. El punto B, el salmista demuestra su necesidad de ser instruido en el conocimiento de los mandamientos divinos y pide que Dios lo capacite para entenderlos o interiorizarlos, viviendo según sus enseñanzas. La instrucción es una disciplina que dura toda la vida. La instrucción es una disciplina que dura toda la vida. O sea, usted es un hijo de Dios, usted tiene que aprender a ser instruido y también instruir a otros. Amén, hermanos. Porque Dios nos instruye para poder ser instrumentos de instrucción también. Instrucción es algo noble, no debemos de aplicar la palabra instrucción como algo molesto. La Biblia dice que la instrucción es molesta al necio. Un proverbio dice así. Pero al Hijo de Dios ama la instrucción de la palabra de Dios porque a través de ella nos capacita siempre. La instrucción debe ser una forma, debe ser una disciplina, dice. ¿Qué es disciplina? Algo a lo cual nos sometemos con cuidado de seguir las normas, las reglas, las leyes para ser instruido. Y esa instrucción espiritual que es la palabra de Dios dura toda la vida. Nunca estaremos completos en cuanto a la instrucción bíblica. ¿Están de acuerdo? Amén. Nunca se sentirá, el que es espiritual, hermanos, nunca se sentirá conforme. Aunque algunas personas dicen, ya se tardó tanto el pastor, se tardó mucho el mensaje. ¿Ha oído usted a personas que están siempre evaluando, que están siempre viendo el reloj y que le están haciendo gestos al pastor o al predicador? Porque andan en la carne. Porque no andan en el espíritu, porque cuando el espíritu está presente, cuando es el espíritu el que está presente, él toma cuidado y control. Pero cuando no es el espíritu, bueno, ahí estamos un poco tediosos, ¿verdad? Pero cuando es de Dios, no, el que es hijo de Dios ama la palabra. Aleluya. El que es hijo de Dios ama la instrucción. El que es hijo de Dios y sabe que es el espíritu que está hablando al corazón, hasta se le hace corto el tiempo. A mí se me hace corto el tiempo a veces cuando estoy oyendo la palabra de Dios y se me hace corto. Ya pasaron 2 horas y todavía estoy escuchando la palabra de Dios. Sí, la instrucción, hermanos, es una disciplina que dura toda la vida. Implica la totalidad de la persona, su capacidad. Dice el 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. El salmista está haciendo una promesa. El salmista está presentándole al Señor una necesidad en la cual él entiende que toda bendición espiritual, que toda sabiduría, que todo conocimiento, que todo entendimiento proviene de la gracia de Dios. Si Dios tiene disposición para derramar sobre nosotros su sabiduría, su entendimiento, su disposición. Pero el salmista se pone en la necesidad, en una posición de necesidad. Es decir, que todo lo que el hombre y la mujer de Dios reciben es porque entiende que de él no proviene nada, sino que él necesita siempre estar recibiendo de la fuente divina que es Dios. Enséñame, le dice, enséñame tus caminos y correré en ellos. Enséñame tus estatutos y yo los guardaré. O sea, no puede hacer él algo si primero Dios de Dios no desciende esa bendición.
Una vez que desciende esa bendición, Él se compromete a seguir el camino y sus estatutos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Ese versículo, hermano, significa el entender la referencia espiritual de todos los estatutos de Dios requiere una enseñanza que solo proviene de su palabra. El versículo 33, el entender la referencia espiritual de todos los estatutos de Dios requiere una enseñanza que solo proviene de su palabra. ¿Está de acuerdo? Amén. Solo proviene de su palabra. Entonces, cuando nosotros decimos, enséñame, oh Jehová, tus caminos, Él puede respondernos, te los estoy enseñando a través de mi palabra. Aleluya. O usted espera que un ángel descienda y se le presente ahí en su cuarto y le diga, esta es mi voluntad. Porque, hermanos, a veces somos muy emocionalistas y creemos más ese tipo de manifestación que la palabra de Dios. Ninguna manifestación, por muy espiritual que tenga, suplanta la palabra. Amén. Y yo tengo mucho cuidado en decir esto porque algunos pueden yo puedo estar agrediendo alguna forma de pensamiento o de conceptos que están ahí arraigados en la mente. Hermano, todas esas manifestaciones ocupan un segundo lugar, pero la palabra es el primer lugar. Aleluya. Sí, amén. Amén, aleluya. Amén, pastor. Sí, Dios puede hablar por medio de una profecía, Exacto. pero siempre el ser humano puede agregarle un poquito más, que ya no es la palabra, es lo que Dios está hablando, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Exacto. Hermano, La palabra es... yo respeto mucho las personas que Dios trata con ellos a través de sueños, a través de visiones. Pero cuando me las dicen, por ejemplo, si alguien viene a mí y me dice una visión que tiene que ver con otra persona, eso es falso. Ay, se quedaron bien calladitos. Eso es falso. Se lo digo con autoridad de Dios. Si una persona viene a mí con un sueño que tiene que ver con otra persona y que está denigrando a esa persona, esa es una señal que es un falso. Que no tiene valor de ir con esa persona y decirle lo que soñó o lo que tuvo. Si algo es de Dios, el Señor le va a dar a usted la capacidad y la sabiduría para decirle a la persona correcta. Mira, yo tuve un sueño, mira, el Señor me dio este sueño que tiene que ver contigo. No sé lo que significa, pero yo siento en mi corazón de parte de Dios compartírtelo. Esto fue lo que yo soñé y Dios puede estar hablándole a esa persona. Pero imagínense que usted tiene un sueño que tiene que ver con el pastor y en lugar de ir con él, viene con hermanos santos o viene con otra persona y usted interpreta ese sueño como a usted se le ocurre. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Si alguien viene con un sueño a usted que tiene que ver con otra persona, dígale, hermano, en el amor de Cristo, si tú soñaste eso, ve con el hermano y cuéntaselo. Aleluya. Y si no, usted destrúyalo, brother, ese sueño. Rómpalo. No le haga caso. No lo divulgue. No lo divulgue, ni menos en Facebook. Porque está denigrando el testimonio de otra persona. Está denigrando a otra persona. Sí, Señor. Si Dios le da a usted una visión o un sueño que tiene que ver con la vida moral o con la vida de una persona, vaya con esa persona y pídale en oración al Señor: Señor, dame las palabras para que mi hermano me reciba y que no me rechace, pero que yo no diga algo humano, sino lo que tú me dijiste. Aleluya. Porque a mí una hermanita, una vez yo estaba en el altar orando y una hermanita en casa de oración fue y empezó y me puso la mano y empezó a decir un montón de cosas que nada que ver. Pero yo no le iba a quitar la mano ni le iba a mostrar rechazo. No, ahí la dejé que orara por mí. Sí, ¿para qué? ¿Para qué dañarle los sentimientos a la hermanita? Y yo dejé que orara por mí y después, al final de la oración, ella empezó a orar algo que tenía que ver conmigo. Entonces yo recibí la parte que tenía que ver conmigo. Y la otra parte, pues tranquilo. No le voy a decir nada a la hermanita. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a dañar sus sentimientos? Diciéndole, no, hermana, lo que está diciendo no tiene nada que ver conmigo. A lo mejor es Dios que me está previniendo de algo. Aleluya. Entonces hay que ser sabio. Pero si alguien viene a usted con una profecía de otra persona, hermano,
por favor, no me dañe el corazón a mí porque yo amo a esa persona. Mejor vaya con él y dígaselo. Amén, hermano. Alabado. Amén. Dele. Yo pienso que la mejor manera para la persona que tiene esos dones que Dios reparte es consultar al Señor primeramente, ¿verdad? Y preguntarle qué es lo que uno tiene que decir, porque hay un tiempo en el cual uno tiene que allegarse a la persona, ¿verdad? Si es una palabra de exhortación, ¿verdad? Tiene que sentir la persona el tiempo, que es el tiempo adecuado que tiene que ir. Por lo menos yo he soñado muchos sueños, bastantes, con los hermanos, pero son sueños que probablemente yo nomás los sueño, pero yo casi nunca me allego, ¿verdad?, a ellos, porque primeramente le pregunto al Señor. Si el Señor me dijera que vaya a Él, yo voy, pero si no me dice nada, yo mejor no me muevo, porque puede ser un sueño. Mi esposa también tiene muchos sueños, incluso soñó con una hermana que iba a tener gemelos, que iba a tener gemelos, y la hermana tuvo los gemelos, ¿verdad? Entonces hay sueños que concuerdan, ¿verdad? Pero muchas de las veces, si el Señor le dice a uno que tiene que ir, hay que ir, pero si el Señor no le dice a uno nada, ¿verdad? Sí. ¿Para qué uno va a hacer algo que no hay? Entonces, la persona que desea ser instruida en la palabra de Dios se preocupa, no por solo memorizarla, ni recitarla, sino por entender el significado de su contenido. Por ejemplo, a veces el Señor pone en mi mente un versículo, y Él me está diciendo, prepara algo, un mensaje o una enseñanza, y pone en nosotros un versículo que anda rebotando ahí como pelota de básquetbol. Y a cada ratito viene el mismo versículo. Es porque el Espíritu me está diciendo, hay necesidad de preparar algo, porque Él sabe, el Espíritu Santo sabe cómo hablar a su iglesia. Amén. Y pone en el corazón del pastor un versículo, una porción bíblica, y anda esa porción molestando ahí, incubándose. El que quiere, hermanos, el que ama a Dios, se preocupa por estudiar la palabra. Amén. Anhela estudiar la palabra. Amén. Hermano, yo fui bien criticado. He sido bien criticado. Y está bien, ¿qué me importa a mí? Porque yo soy un amante del estudio. A mí me gusta estudiar, y no lo digo con arrogancia ni con vanagloria. Pero si a mí me dice alguien acerca de algo que yo tengo dudas, yo voy y consulto en varias Biblias, en varias versiones, en comentarios. Voy y busco en la Concordancia Strong, en la Vine, en todos. Y a mí me gusta estudiar. Entonces, ¿te preocupas más por estudiar que por cualquier otra cosa que tenga que hacer? Pero yo no voy a dejar de estudiar. O sea, es algo que está intrínseco en nosotros. Es algo que está en el corazón. Es algo que nadie se lo puede quitar. ¿Están de acuerdo? ¿A usted le gusta estudiar la palabra de Dios? No se preocupe por lo que los demás digan. La letra mata, te dicen. La letra mata. Están dando una interpretación incorrecta a lo que Pablo dijo. La ley, la letra de la ley, el propósito de la letra de la ley era entender que lo único que merecíamos era muerte. Pero no se está refiriendo que no estudie la letra, que no estudie los libros, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si a usted lo critican por ser estudioso de la palabra de Dios, tranquilo, hermano, que le resbale. Usted sigue estudiando y preparándose. Amén, hermano. Yo pienso también que se refiere a que no solamente tienes que memorizarla para que sepan que sabes Biblia, sino que ponerla por obra, sino que aquella palabra que te memorizaste para ayudar a alguien más tarde, te edifique a ti primero. Sí. Amén. Eso pienso yo que dice no solo para memorizarla ni para recitarla, sino que para que nos instruya primeramente al que lo está leyendo y después decírsela a alguien que quizá en algún momento determinado de su vida la llegue a necesitar. Nosotros podemos utilizar esa palabra que estudiamos nosotros primero a aquella persona. El conocimiento de la palabra de Dios sin practicarlo solo incrementará el juicio. Aleluya. Se lo voy a repetir. El conocimiento de la palabra de Dios sin practicarlo
solo incrementará el juicio. Pero no es un atenuante para no estudiar. Hay que ser balanceado, porque algunos, pues no estudio, entonces mejor me quedo así sentadito en la banca, tranquilito, solo recibiendo. No, está bien equivocado. El conocimiento, apréndaselo, hermano. Porque la ignorancia también lo puede llevar uno Sí. al otro lado. Sí, porque algunos, pues entonces se van por la otra rama. No, el conocimiento de la palabra de Dios sin aplicarlo solo incrementará el juicio. Apréndaselo en su corazón. Pero eso no es un atenuante para no estudiar la palabra, porque Sí, porque igual dice, aunque ignores las cosas, no quiere decir que no están ahí. imagínese que usted lo para un policía y le dice, ¿por qué te pasaste al carril de emergencia? Y usted cree que es un carril hábil. Oh, gracias, Señor, porque me abriste paso. Mira el tráfico y hoy, ay, Señor, mandaste el ángel, me abrió el tráfico. Mire, voy en el carril. Él piensa que va en un carril hábil, pero va en el carril de emergencia. Y lo para el policía. Y el policía le dice, ¿por qué vas en este carril? No sabía. Bueno, ¿usted cree que por no saber no le van a dar el ticket? Amén, hermano Pablo. Sí, hermano, yo pienso que cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata, no se está refiriendo directamente a la lectura de la Biblia, sino que usted sabe que, por ejemplo, hoy en día, o desde hace mucho tiempo, cuando alguien ya entra a la universidad, comienza a ser bien negativo con las cosas de Dios, porque en la universidad les enseñan otras cosas, por ejemplo, lo que es la teoría de ¿cómo se llama? Que venimos del mono. Y entonces, yo pienso que a eso se refería más que todo el apóstol Pablo, no a la lectura de la Biblia. A la sentencia de la ley se refiere. Hermano Johnny, Amén. sí, yo creo en primer lugar de que esto es personal, ¿verdad? Si tú quieres aprender la palabra vas a estudiar, porque hay mucha gente que te quiere confundir allá afuera. Por eso cuando el pastor hace el anuncio acá, dice que, ¿verdad?, van a abrir ya las clases del instituto, ¿verdad? La mayoría no quiere, ¿verdad? Sí. Entonces, eso está en aquel que quiere aprender para no ser engañado allá afuera con falsas doctrinas, ¿verdad? Yo creo que realmente aquel que se mete a la lectura, pues ese va a ser bendecido, ¿verdad? Amén. Porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Es mejor estar leyendo siempre la palabra de Dios que otro libro que no te va a traer, ¿verdad?, beneficio a Amén. tu vida espiritual. Dice la última parte del versículo 34 que me llamó la atención, y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento, dice, y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Yo apunté algo aquí, hermano. De todo corazón significa, no jugaré con Dios. No dividiré mi corazón. No dividiré mis afectos con el mundo. Dios los tendrá todos. Él será todo en mí. Se lo voy a repetir. La cumpliré de todo corazón. Significa no jugaré con Dios. No estaré entre dos pensamientos. No dividiré mis afectos con el mundo. No dividiré mi amor. Dios los tendrá todos. Él será el todo en mí. Para que Dios sea el todo, dice el apóstol Pablo. Para que Él sea el todo y en todos. Él tiene que ocupar la totalidad del corazón, hermano. ¿Sí o no? Él tiene que ocupar la totalidad. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él tiene que ocupar la totalidad. Si Él no ocupa la totalidad, Él no ocupa nada. Por ejemplo, el Evangelio es 100% Evangelio. Y una pizca una pequeña pizca, partícula de mi pensamiento, de mi concepto, agregado al Evangelio, ya corrompe todo el Evangelio. Ya deja de ser Evangelio puro. Asimismo es Dios en nuestro corazón. O Él ocupa todo tu corazón, o no ocupa nada, porque Él no comparte el corazón. Él no comparte su gloria. Él tiene que ocupar todo en nosotros. Eso no quiere decir que somos perfectos. Eso quiere decir que Dios está en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Amén. Los 10 mandamientos, antes de pasar al punto 2,
En los 10 mandamientos hay 2 secciones. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, con nuestra relación con Dios. Y de esos 4 mandamientos se realizan los otros 6. Los primeros 4 mandamientos se les conoce como mandamientos verticales, porque van hacia arriba. Es decir, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los 6 mandamientos restantes son mandamientos horizontales, porque tienen que ver con mis semejantes. Y en cuanto a la convivencia, en cuanto a la comunión con Dios y a la convivencia con mis seres, con los demás seres humanos, el decálogo sigue vigente. Los 10 mandamientos siguen vigentes. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, está el versículo, el primero es recibir lealtad exclusiva hacia Dios. El segundo significa autodefinirse. Está en Éxodo 20 del versículo 4 al 6. El tercero, ser representado adecuadamente por su pueblo. El tiempo del día de reposo, que es el 4.º mandamiento, guardar el día de reposo, su pueblo para santificarlo. Ahora, quiero hacer un paréntesis con relación al día de reposo, porque la iglesia primitiva, después que Jesucristo resucitó, tomó el primer día de la semana para reunirse y adorar a Dios. Ahora, el día de reposo en la ley era el día sábado, y ciertamente el pueblo de Israel guardaba ese día y algunos lo siguen guardando. La controversia surge si nosotros debemos de seguir esa costumbre o esa parte de la ley, o debemos de guardar el día domingo. Bueno, según en la dispensación de la gracia, en el antiguo pacto, el diezmo del tiempo era el día sábado. Y ese día sábado se tenía que dedicar completamente, enteramente al tabernáculo y a estar en la presencia de Dios y a dedicarse solo a Dios. Y cualquier cosa que se hiciera el día sábado era contraria a este 4.º mandamiento. Ahora, comparando la ley con la gracia de Dios, ya deja de ser solamente el día sábado, el día del diezmo, del tiempo. ¿Están de acuerdo? Porque el apóstol Pablo dice, vosotros, le dice a los corintios, guardáis los meses, los días, las fiestas. Pero ya no es así, un día es igual que otro día. Aleluya. En el tiempo de la ley se guardaban de hacer cualquier cosa contraria a los mandamientos, contraria a Dios, en el día sábado. Pero en la dispensación de la gracia, todos los días son de Dios. Por ende, todos los días deben de guardarse para Dios. Pero no significa guardarse en el sentido de hacer tradiciones o hacer cosas específicas, sino más bien guardar en el corazón el temor a Dios, guardarse de pecar, guardarse de infringir la ley espiritual, guardarse. Entonces todos los días, ya no es solo el sábado el que debemos consagrarnos, porque el pueblo consagraba el día sábado. Pero en la dispensación de la gracia todos los días son consagrados a Dios. Amén. Aunque usted esté trabajando. Pero usted está consagrado a Dios. ¿Qué significa ser consagrado? Consagrado. Consagrado significa dedicado a. Dedicado a, apartado para hacer algo. La palabra santificado tenía 2 implicaciones. Alguien que ha sido limpiado para hacer un servicio solamente. Ajá, exacto. Primero se apartaba dentro del pueblo, se apartaba levita, y una vez apartado se dedicaba para el servicio de Dios. Tenía 2 funciones, 2 implicaciones: separado de, para servicio de. Eso significa santificar. Entonces Dios nos separó del mundo en la santificación y nos prepara para dedicarnos a Él. Y todos los días son dedicados al Señor. Aleluya. No solo el sábado. Entonces nosotros, como costumbre de los cristianos primitivos, dedicamos el día domingo para reunirnos a primera hora en conmemoración de la resurrección de Cristo. Pero todos los días, sí,
Si una iglesia cristiana, la mayoría trabaja el domingo y deciden congregarse el día sábado en la mañana y celebrar una escuela, ya no sería dominical, sino que sería sabatina, ¿será que están mal? ¿Están en pecado? Por supuesto que no. Si se reúnen el viernes en la mañana porque trabajan de sábado a jueves, y la mayoría, y se reúnen el día jueves en la mañana, ¿estarán en pecado? ¿O estarán desobedeciendo a Dios? ¿Y qué tal si ellos tienen por costumbre hacerlo? Digamos que en China se reúnen los días lunes en la mañana y se dan cuenta que nosotros lo hacemos el domingo. Y ellos dicen, esos están mal. No están haciendo la voluntad. No. Todo lo que hagáis, sea de palabra y de hecho, hacedlo para el Señor. Si por A o B motivo se reúnen el sábado de la mañana, pero no son sabatistas, ¿verdad? Ni Jesús solo, ni adventistas, porque los adventistas tienen una doctrina errónea, hermano. Hay un libro que nosotros estudiamos que se llama ¿Cuál camino? Y ahí aparecen los dogmas que ellos siguen. Amén, hermano. Por eso ya tienen el libro de Elena G. de White todavía, están en esa historia. Sí. Mi mamá es adventista, el séptimo día y guarda el sábado. Cuando iba a su casa, el sábado no se compra, no se compra, no se come. La comida se hace el viernes amanecer, cuando se pone el sol para el sábado. Quiere decir que el sábado no puedes, aunque tengas necesidad de pasta de dientes o jabón, hasta que se ponga el sol en la tarde. Ay, no santo. puedes barrer, no puedes hacer nada. Ese día para ellos es el día, como decir, el día que mejor se visten, el día que salen a predicar. Ya entre semana ya ellos no salen a predicar nada más que el sábado. Sí, imagínense. Es algo... Sí. Elena G. de White. Entonces no, porque se ríen más por Elena G. de White que por la misma palabra. Sí. Una vez estaban, una ilustración, estaban dos hermanitos trabajando en la construcción y le dice uno al otro, el desodorante de uno de nosotros como que no funciona muy bien. Y el otro le dice, será el tuyo porque yo no uso. A lo mejor, ¿verdad? Era sabatista, que no se echaba el día sábado. Porque dice la hermana que ni desodorantes ni pasta dental, imagínense. Bueno. Hermano, a mí se me ha olvidado la cita, pero hay una parte donde Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y yo soy el Señor del sábado. Mayor que el sábado. O mayor que el sábado. Entonces, Amén. Yo, Sí, lo que... yo pienso pues de que sí, pues muchas personas están mal, ¿verdad? En ese sentido. Yo pienso que tenemos nosotros que adorar a Dios todos los días, no solamente el día sábado. Amén. Ahora, los otros 6 mandamientos, no matarás, implica el respeto a la vida humana. No cometerás adulterio, implica respeto al matrimonio. No robarás, implica respeto a la propiedad ajena. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros? No hurtarás. Entonces los otros 6 mandamientos, usted le es fácil distinguir que tienen que ver con la relación con mis semejantes. Y usted sigue guardándolos. Sigue guardándolos. Vamos al punto 2. Solícito en ser guiado por la senda de los mandamientos. El salmista, consciente de que el humano por sí mismo no puede satisfacer las demandas del pacto, pide a Dios su ayuda diciendo, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Como decíamos el domingo pasado, mi deseo es hacer tu voluntad, pero tú tienes que guiarme por esa senda. Tú tienes que mostrarme el camino. Tú tienes que ayudarme. No basta, Señor, con que yo deje de hacer lo malo. Tienes que mostrarme el camino para seguir tu senda. Por ejemplo, hermano, yo tengo pleno conocimiento en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, de lo que es la gracia de Dios. Yo tengo pleno conocimiento. A mí nadie me puede sacar de mi corazón lo que es la gracia de Dios. El don inefable de Dios que no solo me salvó, sino que también perdona mis pecados. Amén. Pero el salmista está diciendo aquí, no basta con saber la gracia de Dios, con reconocer que la gracia de Dios está presta para perdonar mi pecado. Es que tiene que ayudarme para no volver a tropezar en lo mismo. Porque mi deseo es hacer tu voluntad, vivir tu palabra, no ofender, no entristecer tu corazón.
De tal manera que aunque conozco que tú me perdonas en la gracia, pero yo quiero no volver a hacer lo mismo, no volver a tropezar. Por eso enséñame a cada momento tu camino, enséñame tus estatutos, porque yo no quiero fallarte. Gloria a Dios. ¿Sabe que Dios ve, hermano? Dios ve el corazón de aquel que se siente en esa agonía, en esa angustia por querer vivir agradando a Dios. Y Él derrama de su espíritu para mostrarle, para guiarle. Porque no solo basta con conocer la gracia de Dios que me perdona, sino que en mí existe un deseo de no transgredir nuevamente, de no hacer llorar más a mi Cristo. Por la vida que llevo, por la vida que hago, por las ofensas que cometo. Pues yo sé que si peco contra Dios y me arrepiento de todo corazón, Él me perdona, porque esa es la gracia de Dios. Pero el verdadero hijo de Dios no le basta con saber eso, sino que quiere, no. Hay algo, no puedo explicarlo. Hay algo en el corazón, en lo profundo, que le dice al Señor, tienes que hacer algo para yo no ofenderte. Eso es lo que el salmista dice aquí. Enséñame, Señor, porque mi voluntad es obedecerte. Porque mi voluntad es hacer tu mandamiento. ¿Qué dice el versículo 35? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Porque en ella tengo mi voluntad. Mi deseo es hacer tu voluntad, pero tú tienes que guiarme, Señor. El salmista está reconociendo que Dios, hermano, mire, David tenía un conocimiento de la gracia de Dios, que aún viviendo en la ley, él conocía la gracia de Dios. Y usted puede decir, ¿cómo es posible que viviendo años, siglos antes de que la gracia de Dios se manifestara en Cristo Jesús, David ya la conociera? Porque él dice, borra mis pecados. Y no dice, cubre mis pecados. Y el único que podía borrar los pecados era la sangre de Cristo. Amén. Porque los pecados se cubrían con sacrificios. Y también dice, los sacrificios de Dios contradicen lo que estaba en la ley. No, es que él conocía el corazón de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Gloria a Dios. Entonces dice, recibirás ofrenda del todo quemado o holocausto. En otras palabras, ¿de qué sirven todos esos animales muertos en los sacrificios si después de ofrecerlos yo salgo del tabernáculo y sigo haciendo lo mismo? Aleluya. Ese David era tremendo, hermanos. Era tremendo cómo conocía el corazón de Dios. Por el Espíritu Santo. Sí, cómo conocía el corazón de Dios. Era el Espíritu Santo que le revelaba al salmista David. El versículo 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Yo tengo unas citas bíblicas acerca de la avaricia. No más, son poquitas, hermanos, son como 20. No es cierto. Éxodo 18, 21. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Fue la primera instrucción de Jetro a Moisés. Y yo me preguntaba, la avaricia es algo que puede estar en el corazón de un ser humano, pero cuando a esa persona se le da una posición de autoridad, la avaricia puede llegar a ser un sentimiento o un hábito que se incremente. ¿Por qué Jetro le da este consejo a Moisés? Por el Espíritu Santo le está diciendo, estas personas van a tener autoridad, tú les vas a delegar dignidad y autoridad de Dios para que te ayuden a gobernar. Pero lo primero que le dice, tienen que ser personas que aborrezcan la avaricia. O sea, que no vayan a ocupar su posición para agenciarse de algo. Para quitarle al pueblo. Considero para no ser blackmail, yo te pago, no pueden ser comprados. Exacto. Por ejemplo, los hijos de Samuel, 1 de Samuel 8:3. Samuel, hermano,
Samuel fue juez, Samuel fue sacerdote y Samuel fue profeta. El único que ocupó esos 3 cargos. Usted no va a encontrar nadie, profeta, juez y sacerdote. Samuel los cumplió esos 3. Un hombre íntegro, un hombre entregado a Dios, un hombre que aborrecía el mal. Un hombre, Samuel, el profeta Samuel. Dice 1 Samuel 8:3, pero no anduvieron, hablando de los hijos, de sus hijos, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahí hermano, ¿cómo entender? ¿Cómo entender eso? Sí, dejándose sobornar porque eran avariciosos. Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Por eso hay tanto avaricioso en el ministerio hoy. Aleluya. Que extorsionan a las iglesias, manipulan la palabra de Dios a su conveniencia, la tuercen porque son avariciosos y porque quieren enriquecerse. Pero hermano, ¿sabe una cosa? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Sí, porque se dejan engañar. ¿Y saben por qué se dejan engañar? Porque son negligentes con la palabra. Es fácil enredar a una persona que no lee la palabra. Fácil se la enredan. Pero alguien que es instruido en la palabra, que sabe la palabra de Dios, no, rapidito detecta. Aquel que se deja engañar no tiene excusa delante de Dios tampoco. Porque la Biblia dice, pero vosotros tenéis la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar alerta hasta que el día alumbre, hasta que la luz de Dios se manifieste, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la que testifica. Amén, pastor. Sí, solamente que ver la integridad de Samuel, ¿verdad? Que se animó al final a decir al pueblo que lo evaluara, a ver si él les debía algo, si había agarrado algo de ellos. Y todos, ¿verdad? Dijeron no, pues no. Era un varón íntegro. Terrible. Jesucristo habló también de la avaricia. Marcos 7:21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la malignicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se acuerdan de aquellos hermanos que vinieron a Jesús? Dile a mi hermano que comparta la herencia. Dile, tú eres el maestro, tú eres rabí, a ti te va a hacer caso. Bueno, estoy sacando algo de mi costal, ¿verdad? Pero estoy pensando. Y Jesús le dice, ¿quién me pone entre vosotros como juez o partidor? Guardaos de la avaricia, dice. Porque entendió que lo que el hermano estaba pidiendo, lo que salía de su corazón era la avaricia. En Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pablo también habló de la avaricia. Ay, el apóstol Pablo, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Pablo tuvo que defender su ministerio, hermano. Tuvo que defenderlo fuertemente porque a él lo acusaban. A él lo acusaban y él tuvo que ponerse también como se puso Samuel. Si yo he tomado algo de vosotros, díganme. A ver, que alguien, y no lo decía con arrogancia, sino porque tenía que defender su ministerio. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría, porque se está idolatrando el dinero, el tener más. Primera Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Quién de los apóstoles pudo decir esto, hermano? Porque con los tesalonicenses tuvo que defenderse, hermano, tuvo que defender su ministerio. Nosotros, dice, y se está incluyendo ahí a Timoteo, a Tito, a Epafrodito, a varios que Pablo había enviado al ministerio.
Y él se incluye en una forma plural, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué es una lisonja? Algo, lo elogian a usted, le dicen algo, tú eres muy bueno en esto, tú eres especial en esto, pero es mentira. Se percibe el espíritu lisonjero. Esa es una lisonja. Dice Pablo, nosotros no usamos de lisonjas, de palabras lisonjeras. O sea que Pablo, hermano, cuando tenía que decirle la verdad, la decía, hermano, sí. Ay, qué falto de amor era Pablo. No era falto de amor, era que tenía que exhortar. A él le decían el apóstol de terciopelo y el apóstol de hierro. De hierro porque contra los falsos apóstoles, contra los que decía hermana Diana y decía el pastor, aquellos que conocen la palabra pero para causar contención y para lucrarse, con esos Pablo era, hermanos, indoblable. Era una barra de hierro que no se doblaba. Pero con las ovejitas que eran engañadas y que él tenía que corregir, él era de terciopelo. Por eso le decían a él el apóstol de terciopelo, pero el apóstol de hierro. Porque él le dice, nosotros no usamos de lisonja con ustedes. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, ni hubo en nosotros avaricia. Las palabras, ahí mismo en ese capítulo 2 de Tesalonicenses dice, nosotros, dice, no hemos encubierto nada, no hemos hecho nada en oculto. Nada en oculto. Y esa palabra oculto viene de una palabra griega que es criptos, de donde viene cripta. Y en una cripta hay muertos, hay huesos de muertos. Nosotros no hemos hecho nada vergonzoso, nada en oculto, sino que les hemos expuesto el evangelio del Señor para vuestra amonestación. Dios es testigo. Entonces, el que decía eso, hermano, tenía que ser íntegro. Y el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, dice el salmista. Porque la avaricia, hermano, está en el corazón humano, pero en el Hijo de Dios la avaricia no tiene que estar presente. No tiene que manifestarse. Todo aquel que es avaricioso, hermanos, no puede servir a Dios. Porque de una u otra forma va a mostrar avaricia y se va a notar que manipula la palabra de Dios con el objeto de obtener algo para sí mismo. Lo importante es que nosotros podamos distinguir esos rasgos. Amén, hermano. Sí, en Deuteronomio 30:16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus estatutos, sus decretos, ¿verdad? Para que vivas, ¿verdad? Y te multipliques. Y más abajo dice, ¿verdad? Más si tu corazón se desviare, de cierto morirás, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, conocemos los mandamientos, ¿verdad? Y por ende es necesario que andemos en los mandamientos, en los decretos de Dios, porque es un vivo ejemplo del Señor cuando vino a esta tierra, que Él no pecó, ¿verdad? Somos humanos y claro, ¿verdad? A veces venimos a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero abogado tenemos para con Dios. Amén, hermano. Pero es necesario, hermanos, que, ¿verdad? Pongamos mucha atención esta mañana porque se está hablando, ¿verdad? De los mandamientos. Gracias, hermano. César. El salmista, el punto B dice, el salmista está resuelto a vivir agradando a Dios. Y en el versículo 37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Esa expresión, aparta mis ojos que no vean la vanidad, no quiere decir que Dios va a evitar que usted vea algo, sino que lo que quiere decir es de que usted evite una segunda mirada. El pastor que acaba de fallecer, el evangelista Billy Graham, decía, el pecado está en la segunda mirada. ¿Están de acuerdo? En la primera mirada, pues a veces es inevitable. En la primera mirada usted observó y bueno, conscientemente rápido quitó los ojos de esa situación y le pidió al Señor fortaleza para que su cuello no doblara otra vez. ¿Están de acuerdo? Amén.
Y él decía, en la segunda mirada está el pecado. La primera mirada es inevitable, pero la segunda mirada ya ahí se ejerce la voluntad del ser humano. Y él dice aquí, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Por el Espíritu Santo nosotros somos avivados. Avívame en tu camino. Que eso sea real en mi corazón. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. El 40 dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Usa 2 veces la palabra vivifícame en la justicia de Dios. No puede haber justicia sin antes la verdad ser expuesta. No puede haber justicia en un juicio si la verdad no ha sido expuesta. Primero se expone la verdad para que haya justicia. Primero se exponen los argumentos, tanto del abogado como del fiscal, y después el juez determina la justicia con la valoración de los jurados, ¿verdad? Se determina la justicia. Pues asimismo el salmista está diciendo, vivifícame en tu justicia, y arriba dice, vivifícame en tus mandamientos. ¿A dónde está el otro versículo? En tu camino, amén. Y aquí dice, vivifícame en tu justicia. En Jesucristo, hermanos, se establecieron los argumentos de la verdad. En Jesucristo se estableció la verdad. Jesucristo cumplió, Él expuso la verdad en la cruz del Calvario y en Él se hizo justicia. ¿Están de acuerdo? Amén. La verdad y la justicia, dice el Salmo 85, la verdad y la justicia se besaron, se encontraron, dice. Se abrazaron y se besaron. Ese es un lenguaje poético de la cruz del Calvario. Salomón dice que la verdad está gritando en las plazas a ver si alguien le pone atención. A ver si alguien le escucha los gritos a la verdad. Y ahí tiene que ver con la verdad de Jesucristo. Pero todos la ignoran. Bueno, hasta que la verdad y la justicia se encontraron, dice. Se abrazaron, dice. El Salmo 85 dice ahí lo busca usted. No le voy a decir el versículo porque no me acuerdo. Pero ahí está. Ahí está. Dice que es uno de los últimos versículos de los Salmos 85. Se abrazaron y se besaron. Mi hermanita gemela, mi compañera, la verdad y la justicia. Y eso sucedió en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. El 11, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice el 11? 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Acaso no se cumple eso en Cristo? En la cruz del Calvario, lo que nos acusaba a nosotros, lo que nos demandaba a nosotros como culpables, en Jesucristo se cumplió la verdad. Y en la cruz del Calvario se encontró también la misericordia de Dios. Y se abrazó la justicia con la verdad. Y luego dice, la verdad brotará de la tierra. Jesucristo resucitó entre la tierra y fue al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre y le dijo, yo pagué en la cruz del Calvario por la justicia de ellos. Y desde los cielos mira a sus hijos. Eso es lindo, hermano. Denle un aplauso al Señor. Ya que ve el mensaje, hermana Diana. Fíjense que a veces me pasa, porque yo tengo algunos mensajes ahí. Y a veces estoy aquí en la clase, pastor, y de repente se me sale algo que es parte de un mensaje. Ay, le digo a Diana, ya quemé el mensaje. Pero en mi corazón yo le he dicho al Señor, no voy a detenerme cuando tú pongas palabras que tienen que ver con un mensaje. No me voy a detener, las voy a expresar. Porque si Él me lo trae es porque quiere decirnos algo. Y yo creo que es mejor agradar a Dios, y cuando se llegue el momento de ese mensaje, el Señor va a tener otra revelación. Ay, ya que el mensaje. Hombre, hubiera guardado ese mensaje para otra oportunidad. Pero no, hermanos, hay que decirlo. Y aquí dice el salmista dice,
vivifícame en tu justicia. Me gusta eso, vivifícame en tu justicia. Es decir, que mi corazón tenga la convicción verdadera de que he sido justificado. Amén, hermanos. El versículo 3 lo vamos a repasar rapidito, reconociendo la excelencia de los juicios de Dios. Solo vamos a leer el versículo 39. Bueno, ya lo leímos, ya parafraseé eso. En el Antiguo Testamento el juicio hace referencia a la actividad de Dios para preservar su pacto con Israel, estableciendo un orden correcto para regular las interrelaciones en la sociedad. Eso tiene que ver con el decálogo. Así que Dios se preocupó, hermanos, para que existiera una convivencia armoniosa entre nosotros en los 10 mandamientos, y los dejó establecidos. El salmista presenta una súplica ante Jehová diciéndole: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. El oprobio que he temido, es decir, lo que yo conscientemente sé que afecta mi devoción, mi comunión con Dios, temo hacer eso. Temo hacer eso. No es que andamos en un estilo de vida con un estrés terrible de no ofender a Dios. No se trata de eso, porque eso no es vivir feliz, eso no es vivir en la voluntad de Dios como Dios quiere que vivamos, confiando en Él. Se trata de que en mi corazón existe el deseo ferviente de no ofender al Señor. Y la única forma que yo puedo hacerlo es entendiendo su palabra y pidiéndole que el Espíritu Santo vivifique mi espíritu. ¿Están de acuerdo? Dentro de nosotros está el Espíritu. No me refiero al Espíritu Santo. Dentro de nosotros está el Espíritu que da vida al cuerpo. Pues ese Espíritu necesita ser vivificado espiritualmente por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo tiene la prioridad de nuestra voluntad, la carne entonces está sujeta. Cuando el Espíritu Santo tiene la disponibilidad de nuestra voluntad, es decir, que nunca el Espíritu Santo va a agredir su voluntad. ¿Está de acuerdo? El Espíritu Santo es un caballero que va a permitirle a usted decidir si lo que va a vencer dentro de usted a través del dominio propio es Dios, a través del Espíritu Santo, o es la carne. Amén, pastor. Es que éramos esclavos, ¿verdad?, del pecado. Y cuando el Señor Jesús vino a la vida de nosotros, nos hizo libres. Amén. Entonces esa libertad nos hace vivir no solamente confiando en Dios, sino que nos hace sentirnos seguros. Amén. No andamos con temor que si hago esto va a venir juicio sobre mí, si hago lo otro. No es una presión, sino que es algo tan lindo, ¿verdad?, que uno disfruta. Amén. La vida, disfruta la vida porque uno sabe que lo que uno está siendo dirigido por Dios. Amén. ¿Verdad? Y cualquier cosita que llegara uno a hacer, rápidamente uno se reconcilia con Dios y vuelve nuevamente a vivir, no con estrés ni nada de eso, ni con temor, sino con una gratitud y uno desea, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, se manifieste en la vida de uno para bien de otros. Amén. El salmista decía: tu vara y tu callado. La varita, ¿para qué es la varita? ¿Y el callado? Para proteger. El Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 se les conoce como cruz, callado y corona. Cruz, callado y corona. Tu vara y tu callado. La varita es para disciplina. El callado es para atraernos hacia Él, ¿verdad? Pero a veces el pastor también ocupa el callado para darnos con la otra punta. Venga para acá. Sí, entonces nosotros podemos sacar una aplicación de eso. Tu vara y tu callado. Yo quiero que el Señor use su callado conmigo. La vara puede entenderse como lo rígido de la ley. La disciplina. Lo rígido de la ley. El callado puede entenderse como la gracia de Dios. Porque con el callado, él con la curva del callado, Él lo agarra y lo trae para que no se me desvíe. Véngase para adentro, ovejita. Algunas que son un poquito rebelditas, que son
brinconas. Se lastiman el cuello, hermano. Se lastiman. Callado. Bueno, ocupa el callado, pero puede ocupar el otro lado del callado. Venga para acá. Y esa es la gracia de Dios también, porque la gracia de Dios nos disciplina. Esa es la libertad de la cual habla el pastor. ¿Qué quiere usted que el Señor use con usted? ¿La vara o el callado? El callado. Yo quiero que el callado use conmigo. Si tiene que usar la vara, pues está bien, Señor. Tú lo sabes, me he portado muy mal. Pero yo quiero que uses tu callado conmigo. Amén, hermano. Perdón, hermano, como ella Ávila, dice que iban en el bus con su esposa. Y no sé qué hizo ella, y ella le llamó la atención delante de toda la gente. Y ella se quedó callada. Y cuando bajaron y llegaron a la casa, dice que le dijo, mi hijo, me avergonzaste delante de toda la gente. Hubieras esperado que estuviéramos solos para decirme eso. Y él le dijo, sí hice mal, que el Señor me reprenda. Y en la madrugada él estaba orando, cuando oyó unos pasos, y vio que venía el Señor con una varita en la mano. Dice que lo levantó de donde él estaba y él se sentó en la silla y se lo puso embrocado en las piernas y empezó a agarrarlo. Dice que le dio 7. 7. Que le dolieron, pero se gozaba porque el Señor lo estaba disciplinando. Amén. Así mismo es, hermano. En resumen, la instrucción como disciplina de Jehová nos enseña a vivir con sabiduría y temor del Señor para que el sabio obtenga lecciones de vida. Dice Proverbios, aprenderá el sabio, escuchará y será aún más sabio. ¿Verdad? El sabio escucha y aún incrementa su sabiduría. Dios se agrada del deseo del creyente de servirle, colocando su voluntad bajo la dirección divina. Nuestra voluntad se coloca bajo la dirección divina. A Dios no le agradan las prácticas. A Dios no le agradan los hábitos. Ay, qué calladitos, hermano. Porque algunos piensan que agradan a Dios con las prácticas. Y ahí usted use su mente. Ni las observancias religiosas forzadas. Tengo que hacer esto, Tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. ¿Verdad que sí? Tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer el privilegio, tengo que hacer esto, tengo que ¿qué? Eso no tiene que hacer nada. Si no siente en su corazón, es contraproducente que haga algo que no siente. Dios no recibe esa ofrenda. Si algunos diezman porque dicen, tengo que. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? Pero no lo hago de todo corazón. Si no lo hace de corazón a Dios. Fíjese, hermano, que mi corazón y el corazón de muchos cristianos es venir al altar y entregar la ofrenda al Señor. Señor, gracias, Padre. Con todo mi corazón, con todo mi amor, traigo de lo mucho que tú me das, traigo esta ofrenda, Señor. Te la dedico a ti con todo mi amor, con todo mi corazón. Qué lindo. Porque lo que usted da, hermanos, lo tiene que dar con toda alegría, con todo corazón. Sea poquito, sea mucho. Sea poquito, sea mucho. ¿Verdad? Porque lo que damos para el Señor tiene que ser de verdad de todo corazón. Si no, Dios no recibe. Usted va a solventar una necesidad posiblemente. Va a ayudar a solventar una necesidad, pero su ofrenda no va a pasar del techo. Porque todo lo que hacemos es una ofrenda al Señor. Todo lo que el ser humano hace, tiene que ser una ofrenda al Señor. De todo corazón. No por costumbre, ni porque nos obligan, ni porque es un hábito. No, ni porque me vean. Yo vine a la iglesia para que me vieran. Yo vine aquí para que vean que estoy aquí. Hermano, olvídese. A lo mejor Dios se nos queda viendo. Ay, ya vino este. Qué triste, hermano. Todo lo que hacemos debe de ser con una convicción de ofrenda, de amor al Señor. Bueno, Johnny. Amén. Sí, yo creo que lo que tú le vas a dar a Dios, se lo vas a dar con el corazón. Por ejemplo, los músicos y las cantoras venimos a cantar porque queremos brindarle la alabanza al Señor, ¿verdad?
Respecto a lo de la varita, va, que se está hablando, yo creo que la varita siempre la usa el Señor para aquellos que son desobedientes para con Dios, porque aún la disciplina de Dios nos está enseñando a guiarnos en los mandamientos de Dios. Amén, hermano. La varita es para los corderitos y el callado es para las ovejitas. Algunos son corderitos. Hay una diferencia, hermano. El corderito es el bebito, ¿verdad? El brinconcito. Y está el lobo y él anda jugando ahí con otros corderitos que son de la misma camada. Y andan jugando y la mamá está pendiente ahí. Y el lobo está por ahí. Y lo que llaman la atención son los corderitos porque son bien brincones. Pero usted no es corderito, usted es ovejita. ¿O es corderito? Pues si es corderito, el Señor va a usar la vara. Más frecuentemente. Pero si es ovejita, va a usar el callado. Amén. Bueno, el salmista en su deseo de servir a Dios coloca su ser integral bajo la dirección divina para mantenerse limpio delante de Dios. Terminamos. La instrucción en la palabra de Dios nos ayuda a hallar sabiduría, a hallar la vida y a obtener el favor de Dios. Qué bonito ese principio. La instrucción en la palabra de Dios nos ayuda a hallar la sabiduría, a hallar la vida y a obtener el favor de Dios. ¿Están de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, es la verdad. Amén, hermano. Oramos al Señor. Padre maravilloso, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta clase, Señor, porque tú nos enseñas a través de ella. Padre, tu palabra nos instruye, amamos tu palabra, deseamos ser instruidos, deseamos ser guiados por tu palabra, Señor. Deseamos que tú guíes a tu pueblo, a tu iglesia, a través de tu santa palabra. Que todos nosotros mostremos, Señor, nobleza, que mostremos, Señor, humildad y sujeción a tu palabra, para poder vivir dentro de tu voluntad, para poder, Señor, ser dignos representantes de Jesucristo, dignos representantes de tu evangelio, dignos representantes de tu Espíritu Santo. Que nunca en nosotros haya manipulación, que nunca en nosotros haya un espíritu de avaricia, de extorsión, Padre, de manipular la palabra de Dios para sacar un recurso, para obtener un bien, Señor amado, sino que en nosotros exista siempre el temor a Dios, el temor a la piedad, el sujeción a tu palabra, Señor, y poder advertir al pueblo de Cristo para no ser engañados, para no ser inducidos por el mal. Ayuda a tu iglesia, Señor. Si entre nosotros hay alguien que está necesitado de tu corrección, Padre, si entre nosotros hay alguien que ha desviado sus ojos de tu voluntad, Padre, yo te pido que hagas la obra ahí donde están mis hermanos, ahí en su lugar, Padre, que tu Espíritu Santo compunja, que tu Espíritu Santo convenza. Si entre los que nos ven a través de las redes sociales hay alguien que está sintiendo el toque del Señor, la reprensión de tu Espíritu Santo, el llamado del Señor para arrepentirse, para volver a la senda, para enderezar sus pasos, Señor, haz la obra. Pon en ellos, Señor amado, palabras de convicción, palabras de arrepentimiento, y muestra tu gracia, Señor, a tu pueblo. Muestra tu perdón, Señor. Muestra tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque en nosotros está el deseo, porque en nosotros está la voluntad, porque en nosotros está, Señor amado, el deseo de seguir tus pasos. Queremos serte fiel, Padre. Queremos guiarnos en tu palabra, pero entendemos que también está el elemento humano que a veces nos desvía, que a veces desvirtúa, Padre Santo. Por lo tanto, necesitamos tu palabra. Necesitamos que nos enseñes tu mandamiento. Necesitamos que nos enseñes tu camino, Padre, para poder conducirnos en tu palabra, para poder hacer realidad ese deseo en nosotros de hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice tu iglesia. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, Señor amado, que con diligencia busca tu palabra, que asiste, Señor, a estas clases dominicales, Padre, para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por tu respaldo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Que el Señor me les guarde. Y dejo a los niños con nosotros.
Hermanos, tenemos ahí, usted puede ver en las pantallas, una invitación muy especial a la campaña de escuela dominical que se celebrarán los domingos 24 y 31 de este mes a las 10 de la mañana, y habrá refrigerio para todos. Ese diseño es el diseño que usted va a obtener a través de una invitación personal. Usted la va a poder tener con usted, y usted también puede llevarse varias para que comparta con sus amistades, para que comparten su trabajo, para que distribuya y para que la escuela dominical pues crezca. Vamos a motivar y vamos a incentivar al pueblo para que venga a la escuela dominical. Así que por ahí va a estar recibiendo usted esas invitaciones con ese mismo diseño, y lo va a estar viendo durante los cultos para que nos vayamos familiarizando con la escuela dominical y poder apoyar más y más la escuela dominical, que la escuela dominical llegue a ser aún más concurrida que cualquier otro culto. Que todos los cultos sean concurridos, es el propósito, pero que la escuela dominical también lo sea. Así que va usted a recibir esos flyers para que usted se lleve un poco de flyers y pueda distribuirlos y pueda invitar a otras personas. Hermanos, si la escuela dominical es de bendición para usted, yo creo que merece ser compartido con otras personas, ¿no cree? Así que va a obtener usted, se le va a dar un paquetito de esos flyers para que usted comparta, para que usted invite. Pero no solamente invite, venga usted también, porque imagínese, vienen las que invitó y no vienen usted. Entonces va a repartir, y usted también va a atraer a las personas y va a venir con nosotros y va a motivar la escuela dominical. Así que les esperamos, hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, y mi hermano maestro con nosotros. Denle un aplauso fuerte. Mire, solo Daniel está aplaudiendo. Bendiga, hermanos. Esta mañana estamos agradecidos con Dios y alegres. Vamos a pedir a los niños que estaban en la clase que pasen al frente. Vamos a participar rapidito en esta mañana. Gloria sea a Dios. Han faltado hoy varios niños. Se nos quedaron algunos, pero gloria a Dios por los que estuvieron aquí. Esperamos más asistencia para el próximo domingo, ¿verdad? Y con la promoción de la escuela dominical esperamos también ver muchos más niños aparte todavía, ¿verdad? Con los que podamos invitar. Gloria a Dios. En esta mañana estudiamos una lección. Gracias a Dios por estos niños. A ver, niños, ¿se acuerdan del título de la lección? ¿Cómo decía? El pan de vida. Amén, sí, así es. ¿Quién dijo que era el pan de vida? Jesús. Amén, así es. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Y el versículo que leímos en esta mañana, ¿cómo dice? Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Nunca tendrá hambre. Amén. Gloria sea a Dios. Juan 6:35 dijimos, ¿verdad? Juan 6:35. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos gozosos y alegres. Yo creo que la hermana va a participar también. Vamos a sentarnos porque van a pasar los otros niños también. Vamos a dar el tiempo a los otros niños. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Sigan trayendo los niños, no se queden. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Alabado Dios. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mi clase cada día va más grande. Amén. Le damos la gloria a Dios por eso. Y como decía el hermano, sigan trayendo a los niños, hermanos. Estamos aprendiendo, las lecciones están bien bonitas. Amén. Y ellos ya están intrigados para saber cuál es el mensaje que Dios le dio a Samuel. Pero les digo yo que eso es el próximo domingo, así que tienen que venir. Amén. Amén. Vamos a ver, ¿cuál fue el tema de nuestra lección? Una vez más. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Dios ama a Samuel. Muy bien. ¿Y cuál fue el texto? Se olvidó. A ver, primero lo digo yo y después ustedes. Habla Jehová. Porque tu siervo oye. Otra vez, habla Jehová.
Ok, ahora unas preguntas así rapiditas para que los hermanos miren que sí pusieron atención. ¿Dónde vivía Samuel? Con Eli. ¿Pero dónde? En el templo. En el templo, muy bien. ¿Quién le habló a Samuel? Jesús. Dios, muy bien. ¿Cuántas veces oyó Samuel la voz de Dios antes de que él contestara? 3. 3 veces. ¿Y qué fue lo que le contestó Samuel a Dios? Samuel. Así lo llamaba Dios, pero ¿qué le contestó Samuel a Dios? Ama a Jehová, porque tu siervo oye. Amén. ¿Quién más me puede decir qué fue lo que contestó Samuel? ¿Allá? ¿No? Ok. Este fue mi tiempo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. No sé quién toma el tiempo, el hermano Santos. Gracias, Señor, aleluya. Gracias. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a los niños. Amén. Los adolescentes no están por ahí. Sí, no van a pasar. No quieren pasar. Bueno, pónganse de pie, hermanos. Ya estamos a tiempo de culminar la escuela dominical de esta mañana, por favor. Amén, pastor. Sí, para decirles que para los días de la campaña que vamos a tener va a haber un mural ahí con todo el trabajo que han hecho los niños y los nombres de él van a estar también ahí en el bol. Así de que los invitamos a todos a que vengan. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es. Vamos, hermanos, a ofrendar en esta mañana y los músicos, si por favor pueden interpretar una alabanza para el Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Señor amado, en esta mañana, Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha dado estar reunidos. Bendice, Señor amado, cada uno de mis hermanos, los niños, Señor, los maestros, Señor. Cada uno, Señor amado, que venimos, Señor, a escuchar su palabra, Señor, en esta enseñanza, Señor. Gracias, Cordero de Misericordia, por todas las escuelas dominicales, Señor, que se instruye, Señor, a la juventud, Dios mío, a la niñez, Señor amado, a nosotros, Señor amado, tu palabra, Señor. Añade bendición, Dios mío, en nuestras vidas, Señor, y que podamos, Dios mío, ponerla por obra, Señor. Bendice las ofrendas, vamos a ofrendar, lo vamos a hacer con gozo y con alegría, porque usted bendice al dador alegre. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad.
sí, hermanos, vamos a quedar despedidos, ¿verdad? Para ir a nuestros hogares. Buen provecho a todos, ¿verdad? Vinieron en ayunas, gloria a Dios, y ¿verdad? Cuando escudriñemos la palabra del Señor, ¿verdad? Debemos de invitar al Espíritu Santo para que, ¿verdad? Nos ayude a entender, ¿verdad? Lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y de esa manera, ¿verdad? Vamos a ser edificados, gloria a Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque ya que, ¿verdad? Estamos en Cristo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y el Señor ya nos perdonó, borró nuestras maldades, ¿verdad? Y ahora necesitamos ser edificados por Dios, pero solamente lo podemos hacer, ¿verdad? Escudriñando la Escritura, ¿verdad? Y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude. Y, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Que cada vez que, ¿verdad? Expusiéramos la palabra, ¿verdad? Invitáramos al Espíritu Santo siempre, ¿verdad? Para que entre a los corazones, ¿verdad? Del oyente y que puedan, ¿verdad? Hacer el efecto que el Señor quiere en la vida del ser humano. Así es de que yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en esta iglesia, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Lo que el mundo piense, no importa, ¿verdad? Lo negativo que puede ser, pero Dios está aquí, ¿verdad? Y vamos a honrarle, gloria a Dios, con nuestra vida, y de esa manera Él se va a manifestar en este lugar. Así es de que nos despedimos, ¿verdad? Y vamos a regresar más tarde, a las 6:30 empieza nuestro servicio evangelístico, y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros también. Amén. Señor amado, en esta hora, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Guarda, Dios mío, la vida, Dios mío, de mis hermanos, Señor. Vamos contentos, Señor, vamos felices, Señor, a nuestros hogares, Señor, porque sabemos que usted nos ha ministrado en esta mañana, Señor. Bendícenos, Dios mío. Llévanos con bien, Señor amado, a nuestros hogares, Señor. Nos despedimos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Espíritu Santo. Y la iglesia que está en victoria dice: Señor les bendiga.